Imanaya Tukuikunawan, estamos en un nuevo episodio de Notas Anshungo en el segmento Mishini. Hoy tenemos una gran invitada, ella es Tami Rango. Bienvenida, Tamita. Hola, güerita, muchas gracias por la invitación. Bien, aquí visitándole. ¿Con frío? Sí, bien. Un poquito de frío. Estamos en la comunidad de San Agustín de Cajas y acá sí que hace frío, hace mucho frío, y sobre todo en estas épocas invernales. Tamita, le habíamos invitado a usted justamente para hablar de... Más bien me gustaría que usted se presente. Bueno, yo soy Tami Rango, soy de la comunidad de Turuco, de Cotacachi. Vengo de una familia intercultural. Mi madre es mexicana, mi padre es quichua, de Turuco. Y bueno, yo actualmente soy comunicadora. Toda la vida he sido bailarina tradicional quichua. Y eso, me gusta mucho el arte, entonces todo tipo de proyectos que estén ahí, a mí me gusta participar. Como Tamia dice, ella es comunicadora social, es bailarina de Umazapas desde hace 15 años alrededor, como grupos conformados, ¿cierto? Sí, Pero desde la niñez tú has hecho danza. Y también está vinculada al audiovisual. Sí, al audiovisual. Y justamente eso nos tiene aquí para conversar de la última producción que usted hizo sobre Haute Couture China, que es una serie web en donde se revaloriza, digamos, todas las técnicas de costura de la vestimenta indígena. Cuéntenos un poquito sobre aquello, cómo nace la idea, por qué nace la idea y cómo ha sido la experiencia como productora, sobre todo. Haute Couture China, el nombre quiere decir como la alta costura quichua. En Europa el Haute Couture es la alta costura, las casas de alta costura. Y nace también como una idea un poco irreverente, ¿no? Como enfrentar justamente a esa instancia de poder, que es la alta costura, que viene de una moda occidental, y decir nosotros estamos aquí, tenemos como nuestras propias técnicas textiles, tenemos una tradición milenaria y que está viva y es parte de nuestra indumentaria, ¿no? Entonces, bueno, la idea nace de varios factores. Bueno, yo primero vengo de una familia que se dedicaba a la artesanía. Cuando yo era niña, mi madre y mi padre confeccionaban blusas de algodón y siempre ahí nosotros valoramos y valoramos lo que era hecho a mano. O sea, mi madre bordaba también. ¿Y tú sabes bordar? Más o menos, sí, sé bordar, pero bueno, yo me crié en el taller, yo a veces cosía, pegaba botones, cogía la máquina, pero mi madre siempre tuvo un cariño muy especial por los bordados. Entonces ella a veces con amigas, con vecinas, le regalaban dibujos, o ella pedía, y ella así bordaba las camisas de algodón también. Y recuerdo también que ella siempre me inculcó, ¿no?, que yo use, por ejemplo, blusas bordadas a mano. Entonces ya teníamos una vecina, y ese es un recuerdo que yo tengo con ella, que me decía, hoy te voy a mandar a hacer la camisa. Entonces nos íbamos juntas a Santa Bárbara a buscarle a la señora, y más o menos la señora me decía, ¿en qué color quieres? Y yo le decía, bueno, quiero así, así. Me decía, bueno, ya, entonces venga, un mes ya le tengo. Entonces era como una experiencia con mi madre. Y bueno, para que nazca la serie nos pasaron, creo que a mi hermana y a mí, varias cosas, ¿no? Nosotros somos mujeres jóvenes que tuvimos que salir a la capital para estudiar, para trabajar. Entonces, claro, ese choque sí es fuerte, ¿no? El choque cultural. Para mí el tema de la autoidentificación, de usar anaco en Quito, tenía sus cosas lindas, sus cosas buenas, pero también yo recuerdo que cuando me ponía anaco sentía como, no sé, como un miedo raro, una sensación extraña. Sí, era muy raro, porque a mí me acuerdo yo también, pues cuando yo fui a Quito siempre decía, o sea, mi manera de hacer ruido va a ser ponerme anaco siempre. También porque lo otro era más complicado para mí, porque crecimos con anaco también. Claro. Y sí, yo me identifico mucho con tu sentimiento. Creo que a todos nos ha pasado esto finalmente en la capital, porque decíamos, cuando alguna vez me pasó que yo salí con anaco y me preguntaron como en dónde era el desfile. Y que son cosas que muy repetitivas, quizá te dijeron lo mismo a ti, a nuestras hermanas, a nuestras tías, o que me hacían fotografías mucho, así como... Exacto. Y era como muy extraño
era feo. Sí, 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 era una sensación. Bueno, a veces, digamos, no toda la gente lo hacía como en un mal sentido, pero sí despertaba mucha curiosidad. O sea, yo ya estaba digamos, en la universidad y iba con pantalón, digamos, varios días, y el día que me ponía anaco era como, sí sentía que incluso de las mismas personas que ya me conocen, yo llamaba más la atención, ¿no? Entonces, bueno, eso, varios comentarios que sí me hicieron despectivos. En mi época en la que yo estudiaba la U, todavía había gente que te veía en la calle con anaco y decía María. Muchas veces o sea, sin ningún contexto, a mí me dijeron, bueno, yo estaba saliendo de la casa en donde vivía en Quito, y un señor me dijo, ando buscando a una señora, y yo le dije, ¿sabe qué? No sé, no, ella no está aquí. Y él me dijo, bueno, usted es la empleada, entonces usted le puede dar el mensaje. Y yo le dije, no, yo no soy la empleada. Y para mí era como, no, pero después me di cuenta que era porque yo estaba con anaco, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y bueno, varias reflexiones que tuvimos, como Citlali y Joshi tenían ya la productora y estaba enfocada en tratar estos temas, ¿no? De la cultura, de la identidad. Entonces fue ahí que como nació esta idea. También yo tuve un acontecimiento que ya lo he nombrado antes en otras conversaciones, que hicieron un meme con la vestimenta quichua y que sí fue un boom. Creo que hasta ahora hay videos que se refieren a ese meme, ¿no? Donde estoy yo con anaco y tiene los precios y todo. Entonces para nosotros fue como, es muy necesario que haya un diálogo, y un diálogo intercultural, ¿no? Que esté no atravesado quizás por el odio, por los prejuicios, tampoco entrar en el tema de cuánto cuesta la ropa, si lo mío vale más que esto, que lo tuyo. Era como un diálogo que se estaba quedando ahí. Sí, yo creo que a veces, bueno, yo también me acuerdo que alguna vez vi ese meme, pero creo que la discusión más bien iba a esta idea de las clases sociales también finalmente, ¿no? Porque los precios eran exorbitantes. Y como algunas veces yo te he escuchado decir, una prenda hecha por tu mamá o heredada por tu madre o por alguien cercano a ti, no tiene precio finalmente. Entonces es como también se ven como esas brechas de estratificación social, digamos. Sí, claro, sí, para nosotros ha sido como de las cosas más delicadas, ¿no? Porque, bueno, decir esto es hecho a mano, tiene un precio, pero tal vez puede asumirse, ¿no? Como que nos estamos refiriendo como a una clase social, o que tal vez otras personas no tengamos acceso a tener lo mismo. Entonces, justamente para nosotros tener la serie fue valorar estas tradiciones textiles que están dentro de nuestras comunidades y que están sostenidas por artesanos, que sí, muchos de ellos tienen condiciones de trabajo un poco precarias o en desventaja, ¿no? A otro tipo de industria textil. Entonces, sí, o sea, también porque creemos, ¿no? Nosotros que las mujeres visualmente nos autorrepresentamos por nuestra indumentaria. Entonces era una discusión súper vigente para nosotras y queríamos eso, abordarlas como desde el diálogo. Y también porque nosotros vivíamos en Quito, que está a 2 horas de Cotacachi, y aún así las personas tenían muchas preguntas, ¿no? Para mí, ¿por qué te vistes así? ¿Y dónde compras? ¿O qué significa esto? Exacto. O por qué, desde cuándo tienes esto, que es muy común, ¿no? Sí. Creo que cuando las preguntas son en esa relación de cercanía también, no desde este lado de cuánto valor tiene, sino el significado quizá, es muy válido, creo, porque tengo amigas también como qué bonito esto, porque quién lo hizo, quién te lo dio, o tú lo hiciste, y cuando el diálogo es en eso, a mí sí me gusta como decir, mira, yo me lo hice, o esto, ¿no es cierto? Has tocado un punto muy importante que me parece que hay que tocar, y has hablado de la precarización laboral a los artesanos, ¿cierto? Y bueno, vamos en esta relación, sobre todo en la dinámica de acá de Otavalo, hay mucha gente, sobre todo mujeres que bordan todavía camisas y que no son pagadas justamente. Generalmente son mujeres de comunidades bordando camisas y entregando a estos grandes almacenes de ropa indígena, ¿sí? Pero que sabemos que detrás de eso también hay mucha precarización sobre el trabajo que se hace. Es finalmente el bordado, y creo que coincidimos en eso, es que es un proceso de creación artística, que se la haya denominado desde antes como una práctica doméstica de las mujeres, es muy distinto,
porque esa es como ya una mirada muy, no sé, si del mismo sistema en el que vivimos, pero finalmente es un proceso de creación artística, porque tú piensas, imaginas, creas, dices, a ver, ¿cómo voy a dibujar esta flor? ¿Cómo voy a disponer? ¿Cómo voy a poner los colores? Alguna vez creo que le escuché a la Pachita decir, cuando yo bordo y cuando yo elijo los colores y son colores como fríos, me doy cuenta que estoy triste o elijo colores más cálidos, me doy cuenta que estoy alegre o que estoy contenta por algo. Y eso me permite elegir ese tipo de colores. Y eso está atravesado sin duda por esta práctica artística que tenemos finalmente en las comunidades y que nos han querido como invisibilizar, digamos. Pero como para ir ya, en Otavalo hay una industria muy grande de las camisas de bordado, pero no hay un pago justo. ¿Tú crees que sería como importante también desde no sé si llamarlas empresas o emprendimientos, valorizar el trabajo manual de las mujeres de las comunidades? Porque es muy distinto que yo venda un bordado y que cuando está en el almacén termina costando más caro. Entonces, ¿cuánto de eso sí le estamos reconociendo a nuestras compañeras bordadoras, mamás, mujeres que tienen atrás una familia que sostienen, ¿no? Claro, o sea, bueno, tal vez yo no tenga como una respuesta como esto se debería hacer, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, nosotros, todas las mujeres quichuas, creo que tenemos, como tú dices, una vecina, una comadre, una abuela, una tía que es bordadora. Entonces, bueno, tal vez una forma podría ser como adquirir directamente estos bordados, ¿no? Ajá, también, bueno, nosotros cuando conversábamos con Celeste, que es una de las mujeres que está dentro de la serie, ella decía, o sea, yo entiendo que las horas que invierto bordando una camisa, tal vez en el momento del pago eso no representa. Decía, pero yo tampoco puedo como tener un precio tan alto, porque también para las mujeres de mi comunidad la economía es un poco difícil. Entonces tampoco ella podía decir, bueno, invierto tantas horas y va a costar tanto una camisa, porque pues la economía para todos mismos es difícil, ¿no? Ajá, compleja. Entonces el tema chuta de las tiendas, de la reventa, sí, también me he dado cuenta que una cosa es lo que pagan a la bordadora y otra lo que revenden. Sí, es muy complejo sí, cabe ese ahí tema. una reflexión Sí, también, como una discusión, porque sí hay que pensarse cuánto también de eso estoy valorando el trabajo, entre nosotros nomás, porque si no valoramos el trabajo que, por ejemplo, tú haces y yo solo no lo valoro, se invisibiliza ese trabajo finalmente. Claro, sí. Tami, ¿qué tan fácil o difícil o complejo fue embarcarse en este proyecto de Haute Couture China? Creo que partió de un sueño muy grande que teníamos con Citlali, que era como, o sea, nuestra vestimenta es muy valiosa, justo por esto, ¿no? Porque viene de una comunidad que está abrazando, está sosteniendo que nosotros en este tiempo, en esta generación, todavía mantengamos nuestro traje, ¿no? Entonces fue como, nos gustaría hacer no solo de Cotacachi, de Otavalo, sino de Salasaca, Saraguro, y después de estar en Perú, después de estar en Guatemala, después de estar en México, porque hay unos trajes, o sea, todos son hermosos, ¿no? Y bueno, cuando tuvimos que asentar la idea, a la final quedaron 7 capítulos de 10 minutos de una miniserie web que para nosotros era también importante que esté abierta al público, o sea, que todos puedan acceder, porque nosotros queríamos al inicio hacer como un documental de 40 minutos de cada artesano, y bueno, nosotros soñamos y dijimos, eso va a estar en Netflix, va a estar en todas las plataformas, y nosotros de hecho pensábamos es que debería ser así, porque sí, en verdad debería ser así. Ajá, porque hay tantos artistas, que tanta gente como que tiene como esa destreza increíble, y que sí, o sea, es parte del patrimonio, no solo de aquí o de un territorio, sino del mundo entero. Entonces ese fue nuestro sueño. Y bueno, creo que nosotros tuvimos este financiamiento por los fondos del IPSI. Entonces cuando decidimos aplicar fue como, bueno, que hagamos esto que queremos. Trabajamos bastante en cómo asentar la idea. Bueno, creo que fue en el sentido fácil, es que teníamos como la inspiración, las ganas de hacer, sí, pero de ahí sí hubieron cosas difíciles, como por ejemplo había
técnicas que nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer el del poncho de cabeza, vamos a hacer eso. Y luego nos dimos cuenta que ya no existían. Ya no habían. Era que en la pandemia, lamentablemente, también los artesanos ya algunos habían fallecido. También fue difícil como por temas de producción, por temas del presupuesto que teníamos, descartar a otros artesanos. Eso creo que fue también como lo más difícil, ¿no? Y de ahí que en realidad fuera del fondo que teníamos del IPSI, no había personas más interesadas en lo que nosotros queríamos hacer. Entonces dijimos, no, bueno, vamos a jugarnos por esto. Tú también participaste. Sí, Fuiste sí, yo fui parte de la serie haciendo fotografía, que para mí fue la cosa más bella también. Pero lo que tú dices también me hace pensar en esta idea de que cuando nosotros gestamos una idea, sobre todo en este campo del arte, ya sea en lo audiovisual, el cine o en cualquier otro arte, como que nos emocionamos mucho y decimos, claro, vamos a viajar a México, Guatemala y todo, y vamos a ir del norte del Ecuador al sur del Ecuador. Y lamentablemente es muy triste cómo toda la pasión que tenemos en un principio tenemos que enfrascarla al presupuesto mínimo que siempre nos dan para los ámbitos artísticos, digamos. Exacto. Y en ese vaivén y en ese caminar de la serie, cuéntanos cuál fue, no sé, una anécdota, algo una cosa que te haya gustado y que recuerdas hasta ahora. Me encanta, siempre me ha encantado todo el tema textil, entonces cada artesano para mí fue como un mundo diferente y quería, ¿no?, llevarme todos los bordados, todas las fajas, pero más que eso, algo a mí que me tocó mucho fue cuando nosotros vimos los talleres, porque nosotros habíamos como estudiado, más o menos nos habíamos como empapado de cuál es el tema de la alta costura, habíamos revisado videos de las casas de alta costura, en donde, digamos, tienen los maniquís, tienen un montón de materiales, tienen su mesa, todo, y en realidad cuando aquí los artesanos nos abrieron sus casas, nos dimos cuenta de que los talleres eran pequeños, a veces, digamos, no era suficiente el espacio para que ellos puedan desarrollar todas sus técnicas, entonces decíamos, o sea, es que necesita, o sea, esto es patrimonio y necesita la inversión adecuada, no solo de nosotros como vecinos, como parte del territorio, sino del Estado. Tenemos una Universidad de las Artes, tenemos universidades con carreras textiles, claro, y en realidad no hay ese apoyo, no hay ese reconocimiento. Entonces sí fue para mí un poco como, o sea, me conmovió mucho decir cómo ellos eligen estar en verdad como un poco fuera del sistema de consumo, ¿no? Porque están elaborando una prenda que les lleva un montón de tiempo, pero para mí... Y que la elaboran finalmente, no necesariamente en su taller. O sea, ahora que tú lo hablas, me recuerda mucho esos momentos cuando estábamos grabando, que por ejemplo, al compañero de Salasaca, él bordaba no me acuerdo las listas. Las listas. Digamos, cerca del arroyo o en la pampa. Y creo que también esos son nuestros espacios de creación, porque a veces cuando uno mira al artista, digamos, dentro de esas dimensiones de cómo se lee desde Occidente, uno dice, tiene su espacio, su biblioteca o su galería, o en este caso la alta costura tiene su taller. Y creo que, como tú dices, se rompe esa mirada, porque nosotros ocupamos todos los espacios. Lo hacemos en casa, en la cama, en nuestro taller también, pero también lo hacemos en la pampa, debajo de un árbol. Y creo que eso nos da otro. Y justamente volvemos a esa idea de que las cosas hechas a mano por personajes como los que ven en la serie finalmente no tienen costo. Exacto, sí. Y también, o sea, algo que me pareció bien bonito es que los artesanos todos, nosotros decíamos, bueno, ¿y usted por qué lo continúa haciendo? Y decían, bueno, me enseñaron mis padres, me enseñaron mis abuelos, pero sí hay un momento en donde ellos decían, y yo decidí continuar con esto porque sí, por mi cultura, porque es importante. La memoria, ¿no? Entonces, exacto, es como mantener la memoria y tener ese amor, ¿no?, por la cultura, por lo que hacen, y creo que todos estuvimos como muy conscientes de que tal vez ya no están dentro de esa industria, sí, ¿no? Pero sí nos ofrecen la posibilidad de
tener otra perspectiva de la vestimenta, del consumo, pero también pudimos ver que estas técnicas también están en peligro, ¿no?, de desaparecer, porque justamente no son rentables, o tal vez el acceso, si digamos un taita, una mama no te enseña, no tienes como otro acceso, entonces sí es como difícil que se mantengan. Claro, porque finalmente es muy difícil que la generación de ahora con la generación de nuestros taitas y nuestras mamas está súper separada, es como súper extremos y extremos, entonces como que la generación de Wambras de ahora es mucho más difícil que se acerque y le diga, pues enséñame, ¿no? Porque tenemos todo a la mano, la industrialización ha hecho que ya no tengamos la necesidad de bordar, sino que vayamos a una tienda y la compremos. Y creo que esa dinámica cada vez se va fortaleciendo en nuestros espacios y es muy complejo. Pero yo me acuerdo de una anécdota cuando hicimos cuando grabamos el bordado de las mujeres caranquis en Angochagua, no sé si te acuerdas. Y no me acuerdo el nombre de Magali, la hija. de Magali y su mami estaban ahí, y cuando nosotras las tres vimos todo lo que tenía, o sea, enloquecimos las tres, porque tú te mandaste a hacer una camisa, yo me mandé a hacer una camisa, la Tati se mandó a hacer una camisa, porque enloquecimos totalmente, así como, esta quiero, y era como, qué bonito haber encontrado ese espacio con las compañeras, y también que este proyecto haya también servido para que ellas también sigan bordando de alguna otra forma y valorar también desde nosotras el trabajo que ellas hacen. A mí me parecía espectacular. Tamita, ahora, antes de esta anécdota que les contaba, hablábamos justamente de esta idea de la industrialización que nos ha desvinculado finalmente de esas prácticas, de esa cercanía con nuestros taitas, con nuestras mamás. ¿Qué crees sobre este tema o sobre esta idea de que más bien, más que como una posibilidad de acceder a la vestimenta, creo que se ha secuestrado, digamos, de alguna manera, la soberanía sobre lo que usamos? O sea, la industrialización ha hecho que, lo que te digo, ¿no? Ya no tengo el interés de aprender a bordar, ¿sí? Yo puedo ir a una tienda y comprar la camisa. Y a veces sale más barato bordar nosotras, mandar a unir y sale mucho más barato comprarse. No es que como tú dices, la discusión es que a mano es muy caro y la computadora es muy barato. No, eso son como discusiones muy, muy polarizadas, es blanco o negro, ¿no? Entre ese blanco y negro hay yo siento, y no sé, por eso te pregunto, que se ha secuestrado esa soberanía de nosotros, de elegir cómo vestimos, qué nos ponemos y cómo quiero que sea mi camisa. Claro, o sea, bueno, a través de la historia nuestra vestimenta ha ido cambiando, ¿no? Y justamente sí se ha visto que todo este trabajo, digamos, manual textil, sí se ha perdido un poco. Por ejemplo, nosotros mismos antes usábamos el anaco, el cafecito, el de lana, que era tejido, y bueno, yo tengo todavía uno, lo pude adquirir por la danza, porque desde niña bailábamos, y como ese para mí es una reliquia. Entonces, claro, ahora ya usamos un paño italiano, digamos, entonces creo que sí es un momento como de sentarnos a pensar lo que tú dices, ¿no? O sea, no se trata solamente del consumo, sino de que estas técnicas nos pertenecen no solo a los artesanos, a los artistas, sino también a nosotros. Entonces yo, por ejemplo, de niña aprendí un poco de bordado, no bordo muy bien, pero para mí este año yo dije, no, yo este año no voy a comprar camisas, sino que voy a intentar bordar yo una. Pero yo sé que tú bordaste una. Sí, yo bordé una y luego yo vi. Sí. ¿Y qué es esa experiencia de bordar tu primera camisa, por ejemplo? Lindo, o sea, bueno, yo decía, yo no bordo tan bien, si era así como no me va a quedar igual, así como bonita, pero dije, no, o sea, yo también sí tengo que aprender y quiero hacer, y yo, o sea, también quiero tener una camisa hecha por mí. Y bueno, sí, le terminé, me demoré un montón, entonces ahí uno sí valora y dice, sí se demora, porque uno pues, se sienta a bordar y es como que no acaba, y luego dices, no, ya me falta poco, pero pasa tiempo, y a veces dejas, bueno, yo sí me ha pasado que digo, me olvido un rato, o le dejo ahí un rato como descansar y luego retomo. Es que yo creo que es como cualquier otra actividad artística, porque cuando tú escribes, no escribes de seguido, de corrido, y dices, terminé mi manuscrito.
lo dejas un mes, 3 meses, 4 y después vuelves. La música, cuando la compones, no la compones todo en ese momento, Claro. es un bosquejo. Y la dejas un mes, 2 meses, la dejas reposar, vuelves, la pintura. Toda la actividad artística es de esa forma. ¿Y qué sientes cuando ya te pones tu camisa bordada por ti? Bueno, sí era así como, sí me sentía yo así como que, ay, sí está bonita, pero tal vez no me quedó tan bien hasta que una amiga me dijo, qué bonita. No, yo he Y era visto tu como que camisa digo, y es bonita. qué sé Y... yo. Así, Ajá, entonces o sea, por hello. eso dije, voy a volver a hacer, sí, dije, este año sí voy a volver a hacer una, que es que yo quiero aprender. Entonces creo que ahí eso es no, justo, ¿no? Como tal vez queremos, uno de los objetivos de la serie es que volvamos a pensar desde nuestra realidad, ¿no? Si Ajá. yo tengo el chance de bordar una camisa, lo voy a bordar, tal vez otras personas tengan, no sé, más acceso al tejido, les interese eso, entonces sí, También bienvenido como, cualquiera. yo pienso que igual la serie y lo que tú como productora como pusiste en discusión también es esta idea, ¿no? De hacer también comunidad, de una soberanía, de volver a ponernos lo que nosotros queremos ponernos, porque finalmente lo que provoca la industrialización es que como que te dice, esto está en tendencia y te pones estos colores, pero nuestros colores son diferentes, nuestra cromática, cómo miramos nosotros del mundo es diferente y sobre todo cuando vamos a vestir. Entonces eso me parece a mí súper importante de lo que deja la serie, como esta idea de ¿por qué yo no sé, por ejemplo, bordar? ¿Por qué no? ¿Por qué si nuestras mamás y nuestras abuelas saben? ¿Por qué no intentarlo nosotras? Yo me acuerdo que la primera vez que bordé igual mi camisa, yo no le dije a mi abuela que me enseñe, pero yo decía, yo quiero una camisa a mano porque obviamente es más cara, por todas las condiciones que ya decimos, ¿no es cierto? Y que no es una queja, sino que también no tenemos las condiciones para comprar. Pero si no tenemos las condiciones, creo que tenemos la posibilidad, en cambio, de reaprender, porque atrás de esos hilos también hay memoria, como tú misma has dicho. Y yo me acuerdo que yo llegué con una camisa, que me fui a Calpaquí a hacerle dibujar a una señora que era la única que dibujaba y sabía cómo marcar las camisas normales de antes, Okay, sí. porque nadie más ya no sabía, porque ya estaban como en esta tendencia más modernizada. Entonces era la única señora que sabía cómo hacer y cómo hacer esto de la axila, porque antes venían con este bolso. El triangulito, tiene un triangulito aquí, el cuadrito. Venían con ese cuadro y solo habían pocas que podían hacer ese trazado. Y me acuerdo que una vecina me dijo, hay en Calpaquí. Y yo me fui a ver Calpaquí desde mi casa caminando y regresé en la tarde, compré los hilos, ella me vendió los hilos. Me acuerdo clarito, era un verde con un café matizado y empecé a bordar. Y mi abuela solo me miraba y me hacía así. Así, y porque pues yo solo le estaba dando la vuelta, no sabía bordar. Yo solo le estaba, a pesar de que mi abuela bordaba y yo siempre también tuve vínculos con los hilos. Mi abuela tenía un montón de hilos así y me ponía a desenredar. No sé para qué, hasta ahora tiene ahí, no sé, yo pienso siempre que era un castigo de mi abuela. Pero me hacía solo así. Y ahí mi abuela se sentó, me quitó la tela y me dijo, es así. Y me enseñó a bordar. Y yo esa camisa me ponía casi siempre, porque era la única de mano y aparte porque me sentía muy orgullosa de lo que yo había logrado. No sé si te pasó igual. Bueno, no tanto, porque yo sí tenía como, decía, ay no, mi bordado todavía no está tan perfecto, entonces sí, hasta perfeccionarle. Ahora por eso decidí, como este año dije, me voy a hacer y voy a concentrarme, voy a poner mi mejor esfuerzo para que quede más bonita. Sí, sí. Y bueno, sí, ahorita que me cuentas como esta historia de todo el proceso, algo que yo igual fui como más consciente en el momento de hacer la serie es que esas relaciones que nosotros establecemos con otras personas a través de la vestimenta son relaciones muy interesantes, muy bonitas. Por ejemplo, cuando estuvimos rodando el capítulo en Salasaca, la niña modelo, que era Zoe, por ejemplo, recuerdo que cuando se estaba haciendo la cinta fue su padre quien le hizo, fueron sus padres quienes le dijeron tienes que ponerte así las listas, le acomodaron porque eran como varias y aparte tienen como la cinta que va aquí alrededor, entonces como igualmente con Silvia, que es la chica de la faja. La dueña, no de la faja, sino de Otavalo, Silvia Ruiz, que es la persona que hace las hualcas. Ella decía, por ejemplo, que veía chicas
que entraban y que tal vez no se sentían como tan identificadas todavía, pero al momento en que veían las hualcas, como para ellas era un descubrimiento, decir, bueno, está bonita la hualca, tal vez sí me quiero poner anaco, sí me quiero poner con más ocasiones, quiero tener un anaco. Entonces decía que para ella era como muy importante descubrir qué es lo que le gusta a cada chica para así motivarles a que usen la vestimenta quichua. Entonces también este tema no solamente es algo como de vanidad o como, bueno, me levanto y me visto, sino que tenemos, ¿no? Como Claro, amplía esta relación con nuestra familia, con los artesanos, con claro. nuestros vecinos, con todo el medio mismo. Yo creo que nuestra vestimenta no solo es esta cosa bonita, ¿no? Es un texto finalmente, hay una escritura detrás de eso, hay un tiempo que te tomas para crear todo esto, y cuando te pones el anaco no es una cosa de me pongo nomás, o sea, también implica pensar cómo me voy a poner, no porque digo, ay, con esto me veo mejor, o que puede ser también por ese lado, no lo sé, pero también implica como recordar cómo mi abuela me decía que si se pasa el anaco blanco, estás buscando Exacto. marido, no estás buscando novio, entonces uno también se ve, es todo, es como volver a ese primer momento en el que me puse anaco y mi abuela me hizo la faja, lo que tú dices de Zoe, ¿no? Que el papá le hacía la cinta, a mí me hacía cinta mi abuelo, por ejemplo. Y cada vez que yo me pongo anaco es como volver a ese recuerdo de mi familia. Esa es la identidad finalmente que tenemos. Exacto, entonces creo que eso fue como bien importante, porque no es una cuestión de que tú decides y te vistes y ya, sino que en serio hay alguien que te enseña, que tiene que enseñar. A mí, mi mamá, ella es mexicana, es mestiza, pero al momento que decidieron criarnos, decidieron que nosotros vamos a usar la vestimenta quichua, entonces mi mamá tuvo que aprender, y por eso creo que para ella era bien importante que yo, o sea, yo use, por ejemplo, camisas a mano, porque decía, no, esto es lo que es parte de nuestra tradición. Entonces ella sí se esforzaba mucho en que yo use anaco, por ejemplo. Tal vez de niña yo sentía que me obligaban, porque en verdad me obligaban Sí, a ponerme sí, a mí anaco, también, sí, sí. y yo decía, ay, no, bueno, y en el colegio igual. Pero no, o sea, yo más bien agradezco mucho Sí. que me hayan inculcado, porque tal vez pudieron haber dicho no, o sea, no es tan importante, pero creo que sí es muy Sí, importante. qué bello lo Ajá, que dices, porque esto ahora creo que hay esta idea de que los que se ponen las camisas a mano son gente adinerada y esas discusiones que sí hay, ¿no? Pero yo creo que antes era muy común usar camisas a mano, pues porque todos sabíamos bordar, y pues como no era mucho más difícil comprar que bordar nosotros, solo comprábamos quizá la tela o había alguien que le regaló una tela grande, cortaba y nos hacía naco, por ejemplo, a nosotros, porque era muy común que nosotros mismos elaboráramos nuestra ropa. Me haces memoria a eso. sí, sí, sí. Y bueno, eso, y finalmente creo que ahorita yo estoy como en un proceso igual de reencontrarme como a través de mi vestimenta. Bueno, yo como te digo, pues de niña me hacían ponerme anaco, a veces yo lloraba, a veces decía, no, bueno, sí me pongo. Cuando ya descubrí la danza, pues para mí fue igual enamorarme de los trajes antiguos, porque mi madre era parte de un grupo de mujeres de ahí de la comunidad, entonces ellas fueron quienes impulsaron a que nosotros bailemos desde bien chiquitas, pero también ellas sí tenían como este amor, ¿no?, por los trajes antiguos, entonces por eso teníamos como los anacos cafés, a veces nosotros decíamos, nos visten como abuelitas, porque en verdad nos ponían que el Sí. rebozo o la fachelina antigua o el sombrero de teja, y decíamos, bueno, pero creo que fue bien importante, porque podemos tener nosotros como parte de nuestra autorrepresentación también en los shows que hacemos, algo de la historia de nuestra vestimenta, que es que bien, bien valioso. Eso, y bueno, cuando estuve pues ya en la universidad, como te digo, sí era medio complejo, ¿no?, ponerme en Quito anaco, pero aún así dije, bueno, voy a ponerme los días que son más importantes. No usaba siempre, pero ahora que ya estoy residiendo acá en Imbabura, siento que ya me he reconciliado sí con mi vestimenta, o sea, me gusta mucho, me siento súper cómoda, y no solo por mí, sino porque tengo un ambiente, un espacio Claro. que nos abraza a que Ajá. sigamos usando nuestra Sí, es vestimenta, o sea, verdad. sí, ¿no?
El tema social también es importante porque mi familia, mis vecinas, mis comadres, en un evento que vamos a hacer esto, pero vamos a estar con anaco porque es importante, porque así nos sentimos mejor, es parte de nuestra identidad. Todo eso es muy bonito. Para ir en la recta final, ¿qué opinas sobre, actualmente es muy común ver que la vestimenta como todo aspecto que forma parte de la identidad de uno va mutando? O sea, es inevitable. La identidad, la cultura es una cosa que cada día está mutando, ¿cierto? Y la vestimenta no está exenta de eso. Hemos visto que ya nuestras camisas ya no son como las camisas, bueno, en principio eran unas kushmas nomás, y después se trasladaron a estos bordados con encajes y así, y ahora ya tenemos como un poco más de escote, corsés, eso. ¿Qué opinión te merece a ti como esta nueva tendencia de estas transiciones al menos de nosotras, ¿no? De las vestimentas de las mujeres a estas otras formas? Yo personalmente estoy totalmente de acuerdo en estas transformaciones, porque incluso yo mismo no estoy vestida tal vez como mi abuela o como mi bisabuela, ¿no? Sino ya estoy en una nueva generación, he asumido como la vestimenta que yo tengo ahora. También veo que chicas más jóvenes, por ejemplo, están en redes sociales, tal vez están como haciendo sus videos, su contenido, a veces usan pantalón, a veces usan, como dices, estas blusas que son pues como más escotadas, hay un montón de modelos. Entonces yo creo que este proceso es natural y siento que es positivo también para que las nuevas generaciones puedan también ir poniendo como parte de sus interpretaciones personales y generacionales en nuestra vestimenta. Claro que sí, también siempre va a ser importante que miremos el pasado, miremos nuestras raíces. Entonces, por ejemplo, nosotros mismos con esto del audiovisual, tal vez ya no... digamos, para nosotros no tenemos como las mismas posibilidades de antes de tener tan cerca, digamos, a los taitas y mamas, pero para eso mismo tenemos el recurso del audiovisual, para poder llevar a las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Que tal vez están en la ciudad, tal vez están en otros países, están en una comunidad quichua migrante muy alta, ¿no? Entonces podría ser importante que el diálogo se establezca a través de estas nuevas herramientas. Entonces, bueno, yo, como te digo, sí estoy de acuerdo, apoyo también, y también me gusta mucho que haya chicas como más jóvenes que, como te digo, están haciendo todo lo que tienen que hacer con el traje. Entonces eso creo que es muy bueno. Ahorita me gustaría ir como ya a preguntarte un poquito más vinculado, igual como tu trabajo como la productora, vinculada también al cine, al audiovisual. ¿Qué implica también hacer este trabajo desde quienes somos, ¿no? O sea, me refiero a como mujer, como quichua, qué retos, qué complejidades, qué se encuentra en el camino. Pues la producción audiovisual de pueblos y nacionalidades sí tiene una desventaja, sobre todo económica, en temas de acceso a la educación, no sé, de relaciones mismo, porque para hacer cine hay que tener como muchas buenas relaciones. Entonces ese ha sido uno de los grandes retos a los que nosotros nos hemos enfrentado. Sin embargo, yo creo que el audiovisual es un recurso muy importante para los pueblos y nacionalidades, porque es posible tener al mismo tiempo la música, la imagen, a la vez, no sé, a través de la animación podemos asemejarnos quizás a esta oralidad que viene de nosotros, más allá de la escritura, ¿no? Para mí, yo confío mucho en que el audiovisual es como un recurso muy importante para nuestra cultura. Y eso, o sea, y también yo siempre he defendido que la producción audiovisual de pueblos y nacionalidades no es como está en los libros o como la ven las personas desde fuera, que quizás es una producción precaria, que no se reconoce el cine de autor, no hay artistas como tal, sino una comunidad tal vez queriendo hacer algo y decidiendo todo en conjunto. O que a veces muchos asumen que todo es improvisado y realmente no es así. Exacto, y no, o sea, yo, bueno, cuando hice mi tesis yo tuve que consultar, ¿no? O sea, cómo está el tema de la producción audiovisual. En realidad, para mí los libros sí fueron un tanto chocantes porque decían como son producciones de baja calidad, no tienen como la misma narrativa, no están al nivel
de las producciones occidentales. Entonces yo decía, estos libros están, o sea, sí, por otro hay lado. como Ajá. extremos y extremos, como ese lado de decir son de baja calidad, pero también ese otro extremo tan romantizado como, oh, ellos se juntan y hacen todo en Ajá, conjunto y exacto. no cobran. Entonces se esconde ahí la precarización Sí, también laboral que hablaba. sí, y sobre todo no reconoce como a los autores, ¿no? Como a los artistas de este cine como de autor, y pues bueno, nosotros estuvimos rodando recientemente junto a You Records y Uma Zapas el largometraje de Guagua Bonilla, que es Vacaciones. Entonces, bueno, también a partir de mi investigación y de estas experiencias, yo puedo decir que la producción comunitaria existe, pero porque se sostiene con estas redes comunitarias que nosotros tenemos, que es de donde venimos, y que las hacemos presentes en el audiovisual. Entonces, sí, me gustaría hablar como de una anécdota. Por ejemplo, nosotros cuando estuvimos rodando Vacaciones, tuvimos que recrear dos momentos importantes. Una fue un cementerio y otra un velorio. Entonces, cuando vinieron las personas de la comunidad que nos iban a acompañar en el velorio, todos nos pusimos a llorar, escuchamos las canciones. Entonces para mí dejó Era un de ser velorio cine. de verdad. Sí, dejó de ser O sea, cine. fue un montaje tan realista que yo también me puse, sentía el zinc en el cuerpo. Sí, claro. Entonces lo vivimos como tal, y después hicimos una fiesta con una banda de pueblo. Igual todos bailamos, lo vivimos como tal. Entonces creo que sí hay una respuesta sobre qué es la producción comunitaria, y no tiene nada que ver con todos deciden o nadie es artista. No va por ahí, sino va por cómo nos sostenemos en esa misma ¿Cómo familia, acompañamos, ¿no? finalmente, en este caso, al autor, ¿no? El autor, el director fue pues Guagua Bonilla. Me gusta mucho tu mirada, porque creo que alrededor del cine comunitario, lo comunitario queda todavía flojo, porque ha habido como experiencia de decir lo comunitario, bueno, todo esto es de todos nosotros, pero finalmente quienes quizá acceden a los premios, reconocimientos, una sola persona. Exacto. Entonces dices, no termina siendo de todo. Y creo que es muy válido también decir, este es mi proyecto y yo quiero que me acompañen de este modo. ¿Es posible? ¿No es posible? Creo que es muy válido defender la creación de uno, que como dicen, o sea, nunca termina siendo solo. Nunca se termina siendo solo. Cuando escribes, no escribes sola. Cuando pintas, no pintas sola. Siempre tienes referencias. Cuando haces cine, no haces cine. Sobre todo el cine. Exacto. Es mucho más evidente en el cine, porque está compuesto de varios departamentos, está compuesto de varias personas, y nunca se termina siendo solo. Me agrada mucho esa mirada, porque creo que en ese camino hay que seguir haciendo como la reflexión, el debate de lo que es hacer cine desde pueblos y nacionalidades. Exacto, sí, y bueno, además de esa experiencia, pues también en las producciones que hemos hecho con You Records, nuestra familia mismo está ahí como parte de que son actores, pero a la vez no son actores, porque en verdad sí damos como nuestra opinión desde quienes somos, ¿no es cierto? Eso, igual cuando rodamos la serie, o sea, tuvimos un montón de apoyo de personas que dijeron quieren hacer esto. Bueno, yo les acerco a los artesanos, yo les acompaño, estuvieron con nosotros, luego. Es verdad, es muy cierto lo que tú dices. Creo que ese acompañamiento finalmente es ese sostener comunitario del que tú hablas. Eso. Tami, ¿y después qué viene después de Jaute? ¿Tú qué otro proyecto tienes? ¿Qué tienes en mente? Quizá viene otro Jaute 2.0. Bueno, como te digo, nuestro sueño siempre fue crecer, ¿no? Poder dar voz a todos los artesanos, artistas, a todas las personas que se autorrepresentan a través de su vestimenta tradicional. Bueno, nos gustaría hacer primero más capítulos de la cultura quichua, de aquí del Ecuador, y como te digo, si es posible, podríamos hacer en otros países, con otras culturas. Ese es el sueño de Jaute. Esperamos que se pueda, ¿no?, realizarlo. Y bueno, yo personalmente pues siempre he estado como involucrada en la danza, entonces tengo como algunos proyectos ahí como... bueno, ya te estaré contando así, cuando ya salgan. Sí, ahí hacemos otro podcast para el tema de la danza. Me parece súper bien. Y Jaute está compuesto por 7 capítulos. Sí, actualmente ¿Y ahorita son en dónde 7. está?
Ahorita ya están en YouTube los 7. ¿En qué canal? Bueno, están en el canal de Ayu Records, son 7 capítulos, así que pueden verlo uno por día, ¿sí? Entonces, en la semana lo hacen, sí, duran 10 minutos. Y, sí. Sí, les invitamos más bien a ver, a seguir al canal de Ayu Records, Ayu Rec. Ahí están los 7 capítulos de Jaute. También hizo la producción. Sí. Yo hice la fotografía. Y nada, más bien invitarles, son capítulos bien bonitos que revalorizan más bien y que nos permiten también trasladarnos a la memoria de cómo se hacía antes nuestra vestimenta. Y no solo que está antes, como hablando del pasado, están aquí, estamos presentes y se sigue haciendo, sino que no es visibilizado. A veces, muchas veces nosotros nos olvidamos también de lo que nos ponemos, ya no recordamos lo que nos ponemos. Entonces les invitamos, son 7 capítulos de 10 minutos y ahí pueden, y sería buenísimo que si ven y van, no sé, los contactan, compran. Me parece que los precios finalmente son justos, no son exorbitantes como a veces nos hacen creer con el meme que te hicieron. Uno dice, no, es una cantidad, yo no pagaría eso. No es realmente así. Entonces me parece que para el trabajo, para el cariño, para la creación artística que se pone en los trabajos es un precio justo. Y creo que también eso era como el objetivo de Jaute. No sé si tenemos todavía tiempo. Entonces, en esta última parte, después de Jaute, sí me gustaría conversar un poquito como también tu trabajo artístico en la danza. Claro. Cómo se han juntado, también eso, ¿no? Esa comunidad que han hecho ahora en Umazapas, cómo se han integrado también al grupo musical y la danza, son un grupo muy, muy concreto, digamos. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, para mí la danza en realidad llegó gracias a mi comunidad, a mi territorio y, como te digo, al grupo de mujeres que en ese entonces, cuando yo era niña, pues estaba conformado por mi mamá y las mamás de otras niñas de las que ahora bailan. Sí, contigo. De las que ahora bailamos, sí. Entonces, bueno, así nacimos. Creo que hasta ahora, ¿no? Cada comunidad pues tiene su grupo de danza y bailábamos las canciones que estaban de moda en ese entonces. Nos gustaba mucho Trencito de los Andes, Isai, y como te digo, desde el principio, gracias a nuestras madres, ellas nos inculcaron como este valor de nuestras raíces y como un poco hacia lo antiguo. Entonces, claro, para ellas era como no usemos esta camisa, no la moderna, sino como la antigua, usemos como las manillas las gruesitas, las que se ponían en las mamas, usemos las hualcas gruesas y bueno, vamos a representar en una coreografía. Me acuerdo que teníamos de cómo recoger catsos. Ay, Sí, en ese tiempo se estaba, me acuerdo, poniendo de moda como la música andina, pero es que estaba casi, que sonaba como a la música americana, como de los indios americanos, no sé si te acuerdas. Esa tendencia, sí, entonces para nuestras madres era, no, mantengamos como lo nuestro mismo, entonces vamos a bailar como si son canciones de aquí, mucho mejor. Entonces esa fue la tendencia que tomamos como grupo. Cuando fuimos adolescentes igualmente participamos en algunos concursos, nos llamaban, ya nos hicimos un poquito famosas, íbamos a algunas comunidades de Cotacachi mismo. Eso, entonces para mí bailar siempre fue, ya después se volvió como algo, un sueño para mí. Yo quería bailar, pero en ese entonces, cuando yo era niña, pues en Cotacachi no había escuelas de danza, en Otavalo menos, había una en Ibarra, Muyacán ya existía, pero pues yo no tenía los recursos para ir todos los días a Ibarra, para pagarme el curso. Mi mamá no tenía el tiempo, trabajaba. Entonces, lo que mi madre hizo, en realidad fue ella quien me impulsó a bailar. Ella cuando yo estaba de vacaciones, por ejemplo, mi padre trabajaba en Quito, entonces ella se mudaba conmigo a Quito y me iba a dejar en los cursos de danza, me retiraba, entonces ahí aprendí. También cuando tuvimos un poco de presupuesto, porque como sí ganamos algunos concursos, cuando inició el grupo, nosotros pedimos a un profesor que era Saúl Guamán, que es esposo de Caíta. Entonces él nos dio un taller y para nosotros era así como que qué lindo, así es, vamos a seguir bailando. Claro que cuando pues ya fuimos creciendo,
Nos enfocamos en los estudios, un tiempito muy cortito, como que estuvimos un poco dispersas y fue justo ahí cuando los músicos empezaron a formarse como mazapas, como ¿no? mazapas. Ellos iniciaron tocando payas, después ya empezaron a tocar arpa y por un aniversario que hubo de la comunidad de Turuco, dijimos así como ya unamos. Pues, presentemos. Sí, yo también intenté hacer música, pero no, o sea, no, me gusta mucho, sí me gustaría retomar, Sí, pero no como música, sí, yo ¿no? también intenté alguna vez hacer música, Claro, pero no. claro, entonces sí, lo intenté y bueno, nos unimos, entonces luego ya de eso, más bien creo que nos sorprendió el hecho ya de dedicarnos a ser artistas, porque pues cuando iniciamos todavía éramos como un poco como aficionados, apasionados y todo, pero a medida en que el grupo empezó a crecer, nosotros tuvimos como que asumir esa dinámica artística, tomar decisiones en función de lo que queríamos hacer como artistas, ¿no? Entonces yo siempre digo que nosotros somos bailarinas empíricas, o sea, yo bailo más de 20 años y tal vez no tengo esa base de ballet que Claro. deben tener como no, la mayoría de... Pero finalmente creo que el grupo de Umazapas con su grupo de danza tiene otra cosa que no tiene esta enseñanza académica de escuela, tiene otra cosa y quizá eso es lo atractivo también, que no termina siendo engranando a eso tan quizá lineal. Exacto. Entonces, por eso te digo, para nosotros sí fue un poco difícil porque tuvimos que desde cero construir como esta dinámica artística de qué vamos a hacer en los ensayos, cuál va a ser como nuestra dinámica. Generalmente en los grupos de danza pues hay un director, está el elenco de bailarines y el director pone la coreografía y el resto hace. Para nosotros es muy diferente, nosotros casi siempre trabajamos por un tema, por una inspiración, digamos en este caso, y vamos como aportando, ¿sí? Cada una. Ajá, cada una, sí. Sí, y todo eso les ha llevado a varios lugares. Sé que estaban en Francia, en México, ¿dónde más han estado? Bueno, hemos estado en Dinamarca, los músicos también han estado en Alemania y también han estado en Colombia. Y en Ecuador han también estado mucho, ¿no? En sí. varios lugares. Sí, hemos estado en Riobamba, en Quito, y tienen full Cañar. Sí. Ahora creo que hemos logrado, ¿no?, cultivar esa relación con personas de todo el país, también de otros países, y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros hacemos danza tradicional, nos inspiramos en los bailes que han estado dentro de las comunidades en tradiciones como los matrimonios, como el Hatun Punya, los velorios, los bautizos, del Chimbapura, el Jalima, también en otros bailes como muy importantes que existen en Cotacachi, que es el del Yumbo, de los abagos, y como esa es nuestra base, al inicio, cuando empezamos a hacer danza, nosotros decíamos, bueno, vamos a recrear un matrimonio. Pero a medida que nos hemos ido desarrollando, como te digo, pues ya va también surgiendo como esta creación de autor. Entonces, ya, digamos, yo me arriesgo a sacar danzas que yo me inspiro y digo, chicas, vamos, hagamos esta serie, y ellas dicen sí, y luego también, como te digo, siempre estamos todas como aportando en los pasos y todo, entonces eso por ahí vamos. Y ahora te voy a hacer una pregunta súper compleja, que debe ser súper compleja, no sé, entre el cine y la danza, ¿con cuál te quedas? Y el emprendimiento. Sí, bueno, para mí, yo siento que soy una bailarina. Eras bailarina en otra vida. Sí. Bien, entonces sí, para mí la danza es como algo que es parte de mí. A veces yo digo, bueno, ¿solo la danza o el baile en sí? El baile, sí, el baile. Porque haces twerking y esas cosas que yo le veo a la Tami y digo, por Dios, así, ¿cuándo le van a volver a unir? Sí, no, para mí era como, me gustaría aprender, si yo tengo un sueño personal, es aprender todos los géneros que existen de baile, sí, no todos los tipos de danza. Y bueno, yo sí me ha gustado mucho estudiar, entonces cuando he tenido chance de ir a un curso de danza, si es urbano, sí, yo voy, eso me gusta mucho, entonces
Sí tengo como ahí algunos retos que sí me han dicho como puedes dar clases de danza andina, tal vez no me he arriesgado, pero es como si ya está en uno de mis proyectos de poder dar clases. Sí, qué bonito, qué bonito. Yo creo que sí, finalmente transitamos hacia eso también, porque pues vienen otras generaciones que quizás se están interesando en estos procesos. Y quien tiene la posibilidad y la capacidad, digamos, de enseñar, que lo haga, me parece súper admirable. En mi caso, yo digo, yo no puedo enseñar, la paciencia no me da mucho. Algunas veces he escuchado que dicen, por ejemplo, es que hay que especializarse en una cosa, para ser bueno hay que especializarse en una cosa. Y en un momento hablábamos con los chicos y decíamos, pero es que eso no nos da a nosotros, nuestra realidad es distinta, porque en el cine nos toca hacer de todo muchas veces, de productora, de directora, de la persona que maquilla, nos toca porque todavía no estamos de lleno vinculados o no lo vemos como un trabajo, digamos. Y igual en las otras áreas, ¿no? En la danza, por ejemplo, no solo bailo, también puedo enseñar, proponer, nos toca hacer de todo, nos toca escribir un proyecto, nos toca presentarnos en otros eventos, entonces sí implica que estemos en varias cosas y creo que eso también es riqueza, pienso yo. Sí, bueno, yo también soy comunicadora, pues de eso estudié, entonces mi forma como de involucrarme en el audiovisual ha sido realmente desde la producción, desde la investigación y también desde el área de la comunicación, porque como tú dices, pues la producción audiovisual ahorita no tenemos como un agente de ventas que lo esté buscando, todo hacemos todos nosotros mismos, entonces así es nos como toca, se compone nuestro equipo, sí, y me gusta mucho también. Qué bueno. Gracias, Tami, por acompañarnos. Gracias, Kipaichani, Shumanda, ella ha sido Tamia. Como ven, ella es bailarina de Humazapas, es productora de audiovisual, de cine y también es comunicadora social. Paitamita. Muchas gracias. Este programa siempre nosotros terminamos con una nota al shungo. ¿Qué nota nos dejas ahora tú? Yo me considero una artista quichua. Y creo que para mí lo más importante es que las ideas que tengamos que tienen que ver con el arte y más si es del arte de nuestros pueblos y nacionalidades, las hagamos en este momento con los recursos que tenemos porque estoy segura que todos tenemos grandes ideas y que es muy importante que podamos seguir creando desde nuestros espacios y hacernos presentes. Paitamita, Pari. Gracias. Gracias, chicos.